Vamos a orar. Pon tu mano en tu corazón. Padre, te damos gracias por esta noche. Gracias por el tiempo que nos das de fiesta, de poder celebrar tu nombre y glorificarte en cada alabanza, cada oración. Te pedimos, Dios, que te puedas seguir glorificando, dándonos tu palabra y dándonos de revelación de aquello que tienes para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estaba queriendo yo predicar el domingo pasado. Les confieso que fue para mí muy difícil. Aquí hay 2 cartitas que me mandaron. Gracias, Joanny, y gracias, Gladys, por sus cartas. Son los 2 únicos que han pensado en mí en el momento del encuentro. Gracias, gracias, gracias. Desgraciados. Perdón. Gracias. Bueno, Joanny, ¿dónde estás? Joanny, ya eres discipuladora. Jonathan, ¿le vas a entregar tu discipulado, por favor? Amén. Yo quería predicar el domingo pasado, solo que teníamos a Rodo aquí y de verdad me costó cederle mi púlpito a Rodo, porque de verdad tenía mucho encargo por compartir esta palabra el domingo pasado, porque creo que es una secuencia de aquello que estuvimos compartiendo en la conferencia. Sin embargo, creo que Rodo ha sido una bendición enorme, amén. ¿Sí? ¿Cuántos estuvieron el domingo pasado? ¿Sí? ¿Qué tal les pareció Rodo? ¿Les gustó? ¿Sí? Mucho. Ah, ok. Quédate con tu Rodo. Increíble, ¿no? Antes eran esclavos, ahora son pastores. Las cosas que Dios hace, ¿no? Los cambios que Dios hace. La palabra del Señor nos muestra un principio fundamental. Cuando Dios crea al hombre, Dios lo crea como un contenedor. Lo crea para que el hombre pueda contener la presencia de Dios. Dios coloca el árbol de la vida en el medio del jardín del Edén y le dice: si tú comieres del árbol de la vida tendrás vida eterna, vida para siempre. El hombre sería el contenedor de Dios, porque ese árbol era Jesús. Pero ¿qué hizo el hombre? El hombre comió del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal, y en ese momento el hombre se desvirtuó y lo que él empezó a engendrar es pecado en sus vidas. Pero el hombre siempre fue creado como un contenedor. De hecho, a lo largo de la palabra de Dios, Dios nos habla de que nosotros somos vasijas en las manos del alfarero. En otras porciones dice que somos vasos en las manos del alfarero. Yo quería hablar sobre justamente esos vasos y esas vasijas que están en la palabra de Dios a lo largo de su palabra y también en la historia hebrea. Entonces, el alfarero crea los vasos con un propósito de contener ¿qué cosa? Agua. De la misma manera dice la palabra de Dios que fuimos creados como vasos en las manos del alfarero. Dios tiene un propósito contigo, con tu vida y con la mía, de contener a Dios como el vaso contiene el agua. En la palabra de Dios nos habla sobre 7 vasos que están en su palabra. Y yo quería especificarte sobre cada uno de estos vasos, porque estos vasos representan nuestras propias vidas. Estos vasos representan lo que nosotros somos en las manos del alfarero. Cuando Dios crea los vasos, los crea para contener la presencia. ¿Cuántos están entendiendo lo que les estoy diciendo? Dios quiere que tú seas un contenedor de su presencia. Que cuando una persona se acerque a ti, él pueda tomar como un vaso de agua, pero beber de Dios, de tu vida. ¿Cuántos están entendiendo lo que les estoy diciendo? ¿Amén? ¿Sí? Solo que a lo largo del tiempo hay unos vasos que se han quebrado, otros vasos que se han desgastado, otros vasos que ya no cumplen su propósito, y es de esos vasos de los cuales quiero hablar hoy. La palabra del Señor dice en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 20 y versículo 21, dice así: pero en una casa grande, ¿están ahí? No, 2 de Timoteo 2:20. Más adelante estamos. Me he salteado los primeros versículos que están en el bosquejo. Gracias. Dice así, 2 de Timoteo 2:20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Estos vasos están puestos en distintos lugares con un propósito diferente cada uno de ellos. Aquí está diciendo que existen vasos de usos honrosos y otros de usos viles, y que si unos se limpian, van a ser usados como instrumentos de honra, santificados, útiles al Señor y dispuestos para toda buena obra.
Solo que muchas veces nosotros como vasos no estamos cumpliendo nuestro propósito de vasos. No estamos cumpliendo nuestro propósito para contener la presencia de Dios. Miren lo que dice Isaías 43:1. Ahora sí dice, así dice el Señor, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Aquí la palabra formador significa en el original alfarero. Y la palabra instrumento significa vasija. ¿Recuerdan esta serás instrumento para honra? Esta palabra instrumento significa vasija. Entonces la palabra está dando referencia a que el Señor es un alfarero y que tú eres una vasija, creada por sus propias manos con un propósito exclusivo, por el cual Dios dice que colocó su nombre en ti. Todo alfarero, una vez que hacía los vasos, los sacaba del horno, colocaba su nombre en la base de ellos. De la misma manera, tú tienes el nombre de Dios sobre ti. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dice sí, una vez más, ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Mira a la persona que está al lado tuyo y dile así, tú le perteneces a alguien. Tú le perteneces a Dios. Este es un sentido de pertenencia que Dios quiere tener sobre tu vida. Esto es mío. Yo no sé si ustedes, yo les he contado en el curso de matrimonio, les he contado eso, pero mi esposa y yo, cuando nos estábamos conociendo recién, un día salimos a montar moto juntos y nos accidentamos. Nos despistamos a unos 90 kilómetros por hora en una curva, nos salimos. Y Gabriela perdió el conocimiento, ya no se acuerda nada un día antes, un día después, así que yo le conté todo un florazo y me lo ha creído, ¿no? Pero yo le he dicho que en ese momento un ángel le dijo que ella tenía que casarse conmigo y por eso está casada, ¿no? No, es una broma, es una broma. Gabriela perdió el conocimiento y estaba convulsionando y acá se murió. Y ella despertó por un milagro de Dios, literalmente. En esos tiempos, Gabriela se moría por mí. Pero yo no le daba bola. Hoy no me creen. De verdad, de verdad, de verdad. Es más o menos como la relación de Saúl y Liz, ¿no? Que te anda persiguiendo hasta ahora. ¿No, Saúl? Es así, más o menos. A mí me perseguía Gabriela y yo no le daba bola, pero ese día que nos accidentamos y ella se estaba muriendo, yo le dije así, Señor, si no se muere, yo me voy a casar con ella. De repente yo, mentira, mentira, caíste. Quise huir de eso, ¿no? Los que me conocen saben eso, pero no pude, terminé cayendo en sus garras. Pero Gabriela, en el accidente, ella salió disparada aproximadamente unos 25 a 30 metros. Se partió el casco y yo fui, la levanté, no la encontraba al principio, la encontré en una chacra tirada. Y todo el peso de la moto se había revolcado conmigo, todo estaba en el lado derecho. Todos decían que tenía todo el lado derecho roto, pero gracias a Dios no tenía nada. Y la cuestión es de que, claro, la quemadura, rasguños y todo eso, golpes, mis tendones estaban casi todos rotos, pero no tenía fracturas. Y Gabriela tenía lo que tenía en su cabeza, un problema en la cadera, no sé si han visto que por eso Gabriela se va así de rato en rato por un costado. ¿Se han visto, no? Cuando juega vóley también que salta así, no más, ¿no? Pero no le digan, ella cree que está bien. Y aquí tiene un tajo. Ella se hizo un corte aquí en la espalda, aquí. Y es de ese tamaño, ¿no? Y cada vez que yo veo ese corte, yo le toco el corte y le digo así, este corte dice que tú me perteneces. A ella le gusta, de hecho, que le diga eso. Ah, cuidado, no vas a ir a tu casa y vas a cortar la ale, ¿no? O sea, son cosas que pasaron, ¿no? Ahí Christopher ya está sacando su cuchillo, ya. No, aguanta. Entonces, desde ese día, yo siempre que toco esa parte de su cuerpo, yo le digo, esto dice que tú me perteneces. De la misma manera, hay marcas en tu vida que dicen que tú le perteneces a Dios. Hay un signo de pertenencia sobre tu vida. La Biblia dice que tú fuiste sellado por el Espíritu Santo porque el alfarero te formó para eso. ¿Cuántos están entendiendo lo que les estoy diciendo? A eso da referencia de que Él dice que tú eres suyo. Tú le perteneces. Levanta tus manos bien alto y dile así, Señor, yo te pertenezco. Ah, qué lindo, ¿no?
Amén, aleluya. Yo quisiera hablar primero sobre los vasos de honra. Son los primeros vasos que nosotros vemos en la Biblia. Y los vasos de honra tienen un contexto histórico y cultural. Los vasos de honra eran los vasos que compraban las personas. Todo judío, repite conmigo, todo judío, toda persona del pueblo los compraba. Algo que yo quiero que tú entiendas es que la palabra del Señor está diciendo aquí que todos nosotros somos vasijas. No puede ser que haya una persona que te diga, no, yo no soy vasija, yo soy cuchillo. No, todos son vasijas. Todos fueron perfectamente diseñados para contener a Dios. Y aquí los vasos de honra eran comprados para colocarse en las puertas de las casas. Cuando los compraban y los colocaban en las puertas de las casas, los llenaban de agua. Y las personas que llegaban a las casas, llegaban para poder... Lo primero que hacían, era poder refrescarse con un poco de agua. Bebían un poco de agua y se refrescaban antes de entrar a la casa. Eran llamados vasos de honra, para que las personas que tenían un largo viaje y llegaban a tu casa de visitas, ellos lo primero que recibían era un poco de agua. Como ustedes saben, en el contexto geográfico donde ellos vivían, el agua es muy valiosa. Entonces, el que te reciban con un vaso de agua era un símbolo de honra. Aquel momento, por ejemplo, donde Jesús lavó los pies de sus discípulos, eso era también un tema cultural. Porque cuando Jesús está lavando los pies de los discípulos, en realidad Él tiene todo un contexto histórico. Las personas lavaban los pies de las personas a las cuales más amaban y honraban y las colocaban en una posición de honra. Porque los judíos se sentaban a esta altura de la mesa y los pies llegaban a esta altura. Significa que todo lo que habían pisado estaba a la altura de la otra persona que estaba comiendo, porque su comida estaba acá. Entonces ellos, antes de comer, antes de compartir la cena, se lavaban los pies. ¿Por qué? Imagínense, si aquellos tiempos solo usaban sandalias y sus pies estaban llenos de polvo, mezclado con heces y con cochinadas, imagínense todo lo que tenía en sus pies. Cuando Jesús está lavando los pies de sus discípulos, Él les está quitando toda la inmundicia y toda la cochinada de este mundo, los estaba consagrando. ¿Ustedes están entendiendo lo que les estoy diciendo? Esa era una forma de honrar. ¿Con qué vasos creen que usaba Jesús para lavar los pies? Los vasos de honra. ¿Recuerdan aquel versículo donde Jesús habla y dice, ¿no?, de que llega a una casa y ni siquiera le habían dado de beber? ¿Por qué? Porque no estaban honrando su presencia. De la misma manera, no sé si ustedes recuerdan, en Juan capítulo 7, dice que era el fin de la fiesta de los tabernáculos y dice que todas las aguas fueron tiradas al suelo. Las aguas llegaban hasta el tobillo de las personas porque la fiesta había acabado. Pero Jesús vio que llegaban gente de afuera y que todavía estaban llegando personas tarde. Ahí Jesús alzó su voz y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y no tendrá sed jamás. ¿Recuerdan esa parte? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Jesús estaba diciendo, yo soy un vaso de honra para ustedes. Ustedes pueden tomar de mí. ¿Cuántos están entendiendo lo que les estoy diciendo? O cuando habló con la mujer samaritana y dijo, aquel que bebe de mí no tendrá sed jamás, y de su interior correrán ríos de agua viva. Lo que el Señor está mostrando aquí es que como vasos de honra nosotros fuimos colocados para poder bendecir la vida de otras personas. Otras personas estarán en su trayectoria y ellos llegarán aquí a casa, llegarán aquí a la iglesia, y estas personas tendrán que beber de ti. No sé si ustedes han percibido, pero hay personas a las cuales tú te acercas y no huelen rico ni tampoco apestan. Pero también así como que ni chicha ni limonada. O sea, no sientes nada cuando hablas con esa persona. Pero hay personas tan especiales que cuando tú hablas con ellas, tú sientes que algo está cambiando en ti. Esas personas tienen presencia de Dios. Esas personas son vasos de honra. Tú estás bebiendo de la presencia de Dios en la vida de esa persona. ¿Cuántos están entendiendo lo que les estoy diciendo? Si tú eres un vaso de honra, entonces tú entenderás que Dios te quiere usar para poder bendecir a otras personas y que ellos puedan beber de Dios en ti. Tú debes de ser una manifestación, una fuente de la presencia de Dios para otras personas. Muchas personas aquí me dicen constantemente, pastor, llegué mal, llegué destruido a la iglesia y me acerqué a tal persona y esa persona calmó mi sed. Porque ese es un vaso de honra. Mira a la persona que está al lado tuyo y dile, sí, tú eres un vaso de honra. ¿Cuántos lo creen? Digan amén. Amén. Ahora también existen los vasos de misericordia. ¿Cuáles son los vasos de misericordia? Son iguales que los vasos de honra, solo que colocados en otro lugar.
Los vasos de misericordia eran vasos que los peregrinos y las personas que estaban viajando se le encontraban, ¿saben dónde? En los caminos. O sea, ¿cómo es eso, pastor? Sí, había unas personas que llenaban estos vasos de agua y las colocaban en el camino para que cuando los viajeros pasen por ahí encuentren un vaso de agua en medio del desierto. Eran vasos de misericordia. Pastor, ¿qué son los vasos de misericordia en la iglesia? Los vasos de misericordia en la iglesia son aquellas personas que fueron colocadas en un determinado lugar dentro de nuestra sociedad para ser de bendición a aquellas personas que están de paso. Hay personas que están de paso en la vida y van a llegar a ti y tú vas a ser una fuente de misericordia para ellos, una fuente de la gracia de Dios. A veces nosotros decimos, pastor, qué fácil es para usted trabajar en la obra de Dios. Claro, porque no tienes trabajo, porque solo te dedicas a la iglesia. Sí es facilito, ¿no? Pero hermanos, no siempre fue así. Hubo un tiempo, justo como yo les comentaba hoy día en el encuentro, donde yo tenía mucho trabajo, tenía muchas actividades, muchas cosas que hacer durante mi día a día. Yo solo dormía 4, 5 horas al día como máximo para poder realmente hacer la obra de Dios. Y en esos tiempos yo renegaba mucho, porque yo estaba en el banco, yo trabajaba en el banco y yo renegaba mucho y decía, ¿por qué no me contratan en la iglesia? Yo tenía más de 50 células y no me contrataban. 50 células es más de lo que tenemos ahora aquí. Y no me contrataban y yo no trabajaba para la iglesia. Yo decía, ¿por qué sigo trabajando en el banco? Yo renegaba y renegaba por eso. Decía, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Si tuviera más tiempo para la obra de Dios, podría producir más, decía, ¿no? Y yo recuerdo que un día llegué al banco y estaba en el banco trabajando y el banco estaba full, estaba lleno. Era justo la oficina principal en la Avenida del Sol en Cusco y estaba lleno la plataforma. Y de pronto yo vi una señora que desde el pilar me miraba y se acercaba así. Yo decía, ¿por qué me mira así esta señora, no? Seguí llamando clientes y en ese momento te pones a pensar y dices, tal vez es una cliente que está volviendo por algún crédito, por una tarjeta, no lo sé, decía, ¿no? Pero me seguía mirando y la señora me miraba, se paraba, se iba para el otro lado y me seguía mirando. Y yo decía, Dios mío, ¿qué pasa? Y si tú llamas de pronto a un cliente así en el banco o le quieres dar prioridad, la gente pitea, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿No? Y yo dije, ya mejor no la llamo, ¿no? Pero en un momento ya no aguanté más. Y le dije, señora, pase por favor, ¿no? Y la señora, sí, pase. Se sentó. Y cuando se sentó la señora, gracias a Dios nadie pitió, la señora me empezó a mirar así. Y eso que tú miras así a la persona, ¿no? Y cuando te estás mirando y la persona es así, tú, ¿no? Como que te estás, ¿no? Igual que las serpientes, ¿no? ¿No? Y yo me empecé a sentir incómodo porque la señora no me quitaba la mirada. Y le dije, señora, ¿en qué le puedo servir? Y me miraba. Y eso que tú sientes y dices, pucha, que un moco, fácil un moco, ¿no? Ya cuando alguien te ve raro, moco. O bragueta, dice, bragueta no es, ¿no? Bragueta no es. Y ahí, o el polo, o algo chorreado. No tengo nada. ¿Todo bien? Decía, ¿no? Señora, por favor, deje de mirarme así, le dije. Me estoy sintiendo incómodo. ¿Pasó algo? ¿Necesita algo? Y me dijo, sí. No lo sé, me dijo. Es que es algo, tú tienes algo. Y no sé qué es, pero es algo que tú tienes que yo también necesito, me decía. No sé qué es. Y yo, yo sí sé. Y le dije, sí, es algo que yo tengo y que creo que tú lo quieres. Y me dijo, ¿qué cosa? Yo tengo a Jesús dentro de mí. Eso es, me dijo. Eso es. Dijo, sí, yo necesito de Jesús. Y se puso a llorar de frente y yo, como que, ¿qué dije, no? El banco repleto, está en mi módulo de atención, la señora llorando y me empezó a contar su vida, que sus hijos le están botando de su propia casa, le están quitando su propia propiedad. Me empezó a pedir consejo, empecé a aconsejarla, empezó a orar por ella y en el momento en el que ya estaba terminando y la mujer estaba llorando, volteo hacia la izquierda y veo a mi jefa desde su oficina así. Y yo, mejor no miro, ¿no? De pronto veo que se para y viene caminando, ¿no? Yo me acuerdo que Emily caminaba así, ¿no? Como Elma, es la de Edma, la de Los Increíbles, así, ¿no? Y cuando se acerca a mí, se acerca de frente y me dice, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Y, señora, ¿todo bien?
¿El Señor le ha hecho algo? ¿Le ha atendido mal? No, no, señorita, le digo, es que me está hablando de Jesús y gracias más bien, que no sé qué cosa. Y yo diciéndole a la señora, corta, corta. Y allí mi jefa agarra y me dice, después hablamos, disculpe señora, pero eso no se puede hacer. Ay, sí, sí, ya me voy, y se fue. No hubo crédito, no hubo tarjeta, pero hubo algo bueno. Pasaron unos 15 minutos y me llamó mi jefa, ven a mi oficina. Y yo, uy, uy, uy. Fui, me metió el cuadro en mi vida, me dijo, tú no puedes hacer estas cosas aquí, que ya hemos hablado sobre la religión y no sé qué cosa. Y era anti-iglesia, católica, acérrima muerte. Me dijo, no se te vuelva a ocurrir, que no sé qué cosa, ya una vez había pasado, porque ya había pasado otra vez. Y si te vuelvas a hacer, voy a tener que darte una carta de amonestación. Yo le dije, sí, lo siento, Emily, nunca más va a pasar, ¿no? Me pasó solo, pero con ella. Y ella se ha convertido y es miembro de la iglesia en Cusco. Porque Dios me colocó como un vaso de misericordia. Yo a veces no entendí, decía, ¿por qué estoy aquí? Y ahora yo entiendo. Dios te va a usar en tu trabajo, Dios te va a usar en tus estudios, Dios te va a usar en la universidad, donde quiera que tú estés, con un vaso de misericordia, para que las personas que más necesitan puedan beber de ti. ¿Cuántos están entendiendo lo que les estoy diciendo? Pero tú dices, ¿qué puedo hacer yo aquí? No puedo servir a Dios aquí en mi trabajo. Dios te va a usar. Dios te va a usar de maneras sobrenaturales donde quiera que tú estés, como un vaso de misericordia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Colocado en medio del camino. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria los mostró para con vasos de misericordia, que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Amén. Fuimos llamados como vasos de misericordia para este mundo. Tercer tipo de vasos eran los vasos limpios. Los vasos limpios eran vasos que eran usados con un propósito específico. Estos eran llevados para que se puedan presentar los diezmos. Y estos vasos eran vasos que a través del tiempo se fueron desgastando en la obra. Entonces los limpiaban, los llenaban de los diezmos y se los presentaban a los sacerdotes. Y los sacerdotes lo que hacían era reconstruirlos, remacharlos, pintarlos de nuevo en las manos del alfarero y eran colocados una vez más como vasos de honra en el templo. ¿Qué quiere decir eso, pastor? ¿Quiénes son los vasos limpios? Los vasos limpios son aquellas personas que tal vez en algún momento se cansaron, que en algún momento se desgastaron en la obra de Dios y dijeron, sabes que ya no sirvo más nada. Y fueron presentados como un vaso simplemente para entregar un dinero o un diezmo. Pero es ahí donde el Señor te dice, aun cuando tú te sientas gastado y desgastado, yo te voy a colocar una vez más como un vaso de honra. Estos vasos eran colocados una vez más en las manos del alfarero y el alfarero una vez más los pintaba y los ponía para que puedan seguir sirviendo. Después están los vasos quebrantados. Estos vasos quebrantados eran los vasos pero que se rompieron. Hace unos días estábamos viendo una película de Black Panther, no sé si ya la vieron, Pantera Negra, ¿no? Y ahí yo estaba viendo esa película y dije, este brother está escuchando mis prédicas. Porque hay un momento donde el pata dice, ¿no? Los mejores líderes son aquellos que en algún momento se rompieron. Y yo decía, oye, brother, esa frase es mía. Entonces ya estamos presentando una demanda, ¿no? A Marvel y lo vamos a hacer con las prédicas anteriores, ¿no? Para que sepan que hay pruebas, ¿no? A ver si por ahí nos cae algo y podemos comprar el local, ¿no? Y yo creo eso. Algunas personas piensan que cuando se quebraron ya no sirven más para nada, pero el Señor te muestra que aquellas personas quebradas son las que Dios quiere usar para manifestar su gloria. Y tal vez tú te rompiste en algún momento de tu servicio a Dios, te distanciaste de la obra, no lo sé, o te heriste. Y tú dijiste, sabes que ya no soy más útil para en las manos de Dios. Pero el Señor te dice que te quiere restaurar. Estos vasos quebrantados nos representan a muchos de nosotros. Estos vasos quebrantados, los dueños los tomaban y se los llevaban al alfarero. No los tiraban, se los llevaban al alfarero para ver si el alfarero podía restaurarlos. El alfarero cumplía 4 pasos. Lo primero que hacía, presta atención aquí, era vaciarlos por completo. ¿Qué es ser vaciados? Ser vaciados es reconocer que Dios nos perdonó. Si tú te sientes roto, una de las cosas que tiene que pasar es que tú reconozcas que el Señor te ha perdonado y que tú le puedas dar gracias.
y que puedas reconocer que Él te ama. Eso habla de ser vaciados, es de quitar el rencor, de quitar la tristeza, de quitar todas aquellas cosas que te hacen estar roto. Lo primero que hacía el alfarero era vaciarlos. Lo segundo que hacía era lijarlos. Y esta es la parte más dolorosa, porque a veces nosotros queremos ser reconstruidos, queremos ser restaurados, pero tenemos miedo al dolor. Mira a la persona que está al lado tuyo y dile así: no tengas miedo del dolor. No, díselo bien, dile: no tengas miedo del dolor. Porque el Señor muchas veces nos hace pasar por el dolor para ser curados. Muchas veces el Señor va a querer abrir las heridas más profundas del alma como un cirujano, y eso duele, pero es la forma en la cual Dios cura, y Dios quiere curarte. Y de la misma manera lo que Él hacía era lijarlo, lija por completo. Y una vez que son lijados, entonces podía ya restaurarlos. ¿Qué hacía Él? El alfarero se iba al campo, iba donde están las ovejas, sacaba las garrapatas de las ovejas, las ponía en un pocijo y las chencaba, las mezclaba con lodo, con arcilla y con agua. Y ahí hacía una masa especial para poder pegar las partes que se habían roto. ¿Qué simboliza eso? Eso simboliza la sangre de Cristo, que una vez más va a restaurar las partes que se rompieron en nuestras vidas. Hermano, tal vez tú piensas que ya no sirves más para la obra de Dios, o que crees que Dios nunca más podrá usarte, o que crees que no puedes ser un instrumento en sus manos. Pero aquí vemos el alfarero que quiere restaurar cada pedazo roto de tu vida, para que tú puedas ser una fuente de honra una vez más. Después el alfarero tomaba esta vasija y la metía en el fuego, en el horno de la prueba una vez más. Muchos de nosotros tenemos miedo de la prueba porque existe el fuego. Yo te quiero hacer una pregunta: ¿qué fuego era este? ¿Ese fuego que te quema, que te duele? ¿Qué fuego es ese, el fuego de la prueba? Es interesante porque la palabra del Señor dice que el Espíritu Santo es fuego consumidor. ¿Amén? ¿Sí? Ahora yo te pregunto, ¿el fuego del infierno qué fuego es? ¿El fuego del infierno es el mismo fuego del Espíritu Santo? Sí, es el mismo fuego, fuego es fuego. Entonces tú dices: ¿cómo? Entonces, pero el fuego del infierno, entonces el fuego del Espíritu Santo. Sí, porque para lo que nosotros es nuestra naturaleza, porque somos fuego. ¿Cuántos somos fuego aquí? ¿Cuántos son fuego aquí? Si al fuego yo le echo fuego, ¿qué le va a pasar? Lo va a alimentar, lo va a fortalecer. Pero si a otro que no es fuego, que en su naturaleza no es fuego, ¿qué va a pasar? Lo va a consumir. El fuego del infierno es el mismo fuego del Espíritu Santo, solo que para lo que nosotros es gloria, para otros es condenación. ¿Cuántos están entendiendo lo que les estoy diciendo? Este fuego del horno no está dando referencia a que vas a ser torturado, es que vas a ser fortalecido en la presencia de Dios. Vas a ser completamente repotencializado en la presencia de Dios. En Isaías 43:2 dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Mira a la persona que está al lado de ti y dile: sí, no tengas miedo. Tú eres fuego, como Él es fuego. Amén. Aleluya. Si en algún momento te quebraste, si en algún momento te rompiste, el Señor va a restaurarte. Amén. Ve a las manos del alfarero. Quinto vaso. ¿O ya se cansaron? ¿Paro? ¿Nos quedamos en los vasos quebrantados o seguimos? Quinto tipo de vaso son los vasos de deshonra o de uso vil. Mejor hubiéramos parado, ¿no? ¿Cuáles son esos vasos de deshonra o de uso vil? Son los vasos que se desgastaron y que los dueños de la casa ya no quisieron ponerlos como vasos de honra, sino que los empiezan a usar, pero para tirar la basura. Entonces los restos de comida, la basura de la casa son tirados en estos vasos de deshonra o de uso vil. Solo que estos vasos de deshonra tienen una característica. Estos tienen que ser limpiados todos los días, porque si no apestan y traen moscas. Y este tiene un simbolismo. Los cananeos tenían un dios llamado Belcebú,
también llamado el Dios de las moscas. Estos vasos de deshonra, cuando no se limpian continuamente, empiezan a traer moscas, empiezan a traer demonios a su vida. Cuando las personas empiezan a almacenar en su vida odio, rencor, ira, enojo, falta de perdón, autocompasión, miseria, empiezan a traer demonios a su vida. Y las personas dicen, ¿qué está pasando en mi vida? Es porque no estás limpiándote. Tú tienes que limpiarte diariamente. Ir a la presencia de Dios y decirle, Dios, no quiero almacenar esto en mi corazón. No quiero almacenar odio, rencor, ira, enojo, autocompasión, culpa, miedo, tristeza. No quiero almacenarlo. Límpiame, Señor. Y tú vas a la presencia de Dios y Dios limpia su vasija. ¿Cuántos están entendiendo lo que les estoy diciendo? Continuamente ve a la presencia de Dios. No atraigas presencias demoníacas a tu vida. No vivas en tus propias fuerzas. Dile, Señor, límpiame y lléname de ti continuamente. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sexto, los vasos de ira. ¿Cuáles son los vasos de ira? Son los vasos que en algún momento se rompieron, que se desgastaron y que se rompieron, que dejaron de ser vasos de honra o vasos de misericordia, porque se quebraron. Fueron a las manos del alfarero. El alfarero los restituyó, los restauró, los metió al fuego, pero después se volvieron a quebrar. Y se volvieron a quebrar, y se volvieron a quebrar. Quiero aclararte una cosa. Esta no fue decisión del alfarero, fue decisión del vaso. Están hechos con el mismo barro, están hechos con las mismas manos del alfarero, pero estos se quiebran constantemente y no quieren cumplir su función. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y los dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. ¿Qué es lo que la palabra del Señor te está mostrando aquí? Judas, cuando traicionó a Jesús, recibió 30 monedas de plata. Con esas 30 monedas de plata, él hizo un negocio. Él compró el campo del alfarero. Después se quiso arrepentir y quiso devolver las cosas, pero ya era muy tarde. Es por eso que Judas fue y se ahorcó, dice la Biblia. ¿Correcto? ¿Dónde se ahorcó Judas? En el campo del alfarero. ¿Cuál es el campo del alfarero? El campo del alfarero era un peñasco donde los alfareros iban y tiraban los vasos de ira y los tiraban con fuerza. Habían trabajado en él una y otra vez. El Señor se había manifestado con gracia, pero estos vasos, estas personas, habían despreciado la gracia de Dios. No hay nada más triste que aquel que desprecia la gracia de Dios. Los tiraban y se reventaban en pedazos. Y aquellos vasos que debieron ser vasos de honra, vasos de misericordia, empiezan a ser vasos que solo servían, ¿saben para qué? ¿Saben quiénes vivían en el valle del alfarero? Los leprosos. Habían sido expulsados de la comunidad, ellos vivían ahí, y cuando veían los pedazos y los trozos de las cerámicas, se rascaban las llagas con él. No sé cuántos de ustedes ya han visto esas personas que en algún momento fueron tremendamente usados por Dios, pero hoy día están en el valle del alfarero y solo sirve para que la gente del mundo se burle de Dios. Se rascan las llagas con sus vidas y sus testimonios. Esos son los vasos de ira. No sé si usted percibiste que hay una parte en la Biblia donde dice que Judas se ahorcó, pero hay otra parte donde dice que su cabeza se reventó en pedazos. Algunos teólogos dicen que la soga se rompió y se cayó de cabeza, pero no entendieron el trasfondo de las cosas. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en el Espíritu Santo, que habló antes por la boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que aprendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo
y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. ¿Por qué se reventó la cabeza? Porque él era un vaso de ira. Se partió en pedazos. Eso es lo que el Señor está mostrando aquí. Un vaso de ira. Aquel que dio haber sido un vaso de honra, de misericordia, despreciando la gracia de Dios, terminó colgado. ¿Cuántos están entendiendo lo que les estoy diciendo, hermanos? Amén. Pastor, ¿pero por qué dice eso? ¿Va a traer condenación? No. Nunca desprecies la gracia de Dios. Nunca tomes por poco lo que Dios está haciendo en tu vida. No lo hagas. Permite que Él haga el trato que tiene que hacer en tu vida. Y si te rompiste, ve a las manos del alfarero. Con esto termino. Hay unos vasos especiales. Eran llamados los vasos escogidos. Cuando Saulo de Tarso se convirtió, Saulo era un asesino de cristianos. El Señor se le presenta y él se queda ciego. Y él entra en Damasco. Y allí en Damasco estaba Ananías. Y Dios le dice a Ananías: vas a ir por Saulo de Tarso y vas a orar por él. Ananías le dice: no, él es un asesino, vas a ir por él. Y mira lo que Dios le dice. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Wow. ¿Qué era Saulo de Tarso? Vaso escogido, un instrumento escogido. Es interesante lo que pasó con Saulo, con Pablo, porque él fue llamado y pasó 3 años en el desierto, y después de su llamado pasó 3 años en el desierto y 14 años todavía haciendo carpas. ¿Te imaginas cuántas veces él se preguntó y decía: ¿hasta cuánto tiempo más voy a estar aquí recogiendo cochinilla? Te miré y me confundiste. ¿Tú te imaginas cuántas veces él se preguntó una y otra vez y dijo: si Dios, si tú me has llamado, ¿cuánto tiempo más voy a estar aquí cortando barbas? O sea, ¿cuántas veces se preguntó eso? Si tú me llamaste, Señor, tú me llamaste, ¿cuánto tiempo más voy a estar tatuando? Pablo se preguntaba y decía: ¿cuánto tiempo más voy a estar aquí, Señor? Si tú me llamaste. Habían unos vasos especiales en la casa del alfarero. Estos vasos, cuando entraban al horno, les caía el fuego de una manera diferente. No lo sé, no sé qué pasaba con ellos, pero cuando salía el bloque de todos los vasos, habían unos vasos especiales, eran tan hermosos, tan diferentes, que el alfarero decía: este no se vende, este lo voy a guardar para una ocasión especial. Los volteaba y les colocaba una firma especial. Vaso escogido. ¿Sabes qué hacía con ese vaso? Lo colocaba en un lugar oscuro, de tinieblas, y no lo usaba por años, hasta que llegase un momento especial. Podía ser el matrimonio de su hija, podía ser su propio compromiso, no lo sé, pero ahí es donde sacaba el vaso escogido y especial. ¿Cuántos están entendiendo lo que les estoy diciendo? Tal vez tú puedes decir: Señor, ¿qué pasó conmigo? Me llamaste hace 10, 15 años atrás y nada pasa con mi vida. No veo transformación, no veo el ministerio que un día me prometiste. Señor, ¿cuándo será? Señor, ¿cuándo yo seré usado por ti? ¿Cuándo es que tú me usarás, Señor? Tú lo prometiste. Es que eres un vaso escogido. Yo a veces bromeo con los hermanos y les digo que yo soy Itachi, ¿no? El pastor de las sombras. Isaías 50:10 dice así: ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? Lo que el profeta está haciendo aquí, está diciendo: oye, ¿temes a Dios? Escucha lo que te quiero decir. Escucha la voz de su siervo, porque algo importante tengo para ti.
Y el profeta dice: el que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Muchas veces tú escuchaste tal vez de pastores decir: estás andando por tinieblas, estás en el valle de sombra y de muerte, vas a morir, estás en pecado. Pero el Señor dice: yo te coloqué en un valle de sombra y de muerte, porque yo también soy el Dios del valle de sombra y de muerte. Yo te coloqué en un lugar de tinieblas, pero algún día te sacaré a la luz y las personas verán que tú eres mi vaso escogido. Tal vez no deberías estar aquí. Tal vez tú crees que deberías seguir escondido en las tinieblas, pero te saqué como un as bajo la manga y para un tiempo específico. Yo sigo creyendo de una u otra forma que aún no he salido, que esto recién empieza. Y si tú crees que muchas cosas en tu ministerio, en tu vida, en tu llamado se han ido postergando, es porque Dios te eligió como un vaso escogido. No anules, no quites aquello que Dios un día te prometió. Hoy estás en las sombras. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ponte de pie, aleluya. Quisiera que en esta noche tú puedas orar al Señor y le digas: Dios, úsame como tú quieres que yo sea usado. Dile: Señor, quiero ser lo que tú quieres que yo sea, Dios. Cierra tus ojos y ¿dónde estás? El apóstol Pablo oraba y él decía que terminó siendo el mayor de los apóstoles. Y él decía: he trabajado más que todos, no yo, sino la gracia de Dios en mí. Permite que la gracia de Dios trabaje en ti. Permite que el poder de Dios fluya en ti. Ríndete a su gracia, ríndete al mover de Dios para tu vida. No tengas miedo de las cosas extraordinarias que Dios va a hacer en tu vida. Y aunque estés muchas veces por ese valle de sombra y de muerte, no temas, no tengas miedo. El Señor estará contigo siempre. Él te llamó, Él te eligió. No temas. Dile: Señor, úsame. Úsame como un vaso de honra, como un vaso de misericordia. Úsame como tú quieras usarme, pero úsame, dile. Quiero contener tu presencia. Quiero contenerte a ti. Quiero que cuando la gente se acerque a mí pueda sentir que Jesús está hablándoles, que Dios está con ellos. Señor, úsame. Dile: Señor, úsame. Quiero oírte. Quiero oírte. Levanta tu voz. Me saciará. Llegaste tú y me diste vida nueva. Cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. Nada mejor que mi Dios. Sin miedo y sin reserva, cada fracaso has visto, Señor, y aún tu amigo soy.
Adóralo. Mientras que le dices, úsame. Pueda llenar. No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada